Propuso que sea incorporado como obligatoriedad el uso del casco y chaleco homologado. Siguiente intervención. El legislador Héctor Rodríguez, quien ya en este momento se dirige a los presentes. En especial a la presidenta de la comisión, Valentina Centeno, a quien pido un minuto de atención. Sé que es importante este debate, así que agradezco su deferencia. Las cifras que exhibió José Vallejo al iniciar estas intervenciones son espeluznantes. Se muere un ecuatoriano o ecuatoriana cada 4 horas fruto de la inseguridad vial en el país, fruto de la irresponsabilidad en las carreteras y fruto de un sistema que nos está matando, tanto o más que el cáncer en los hospitales. Por eso es necesario hablar de seguridad vial y desde una perspectiva de derechos como eje estructurador de este proyecto de ley. Pero fundamentalmente, ¿cómo se consigue eso sin una verdadera profesionalización del transporte y del talento humano que dice ser profesional del volante? ¿Cómo hacerlo si entidades que no están calificadas para llevar a cabo la profesionalización de los conductores son los sindicatos de choferes y no verdaderas academias de transporte y de la conducción? El establecer licencias profesionales escalonadas fue un logro en la legislación pasada, pero los requisitos de formación deben ser obligatorios de tercer nivel técnico y tecnológico en la actualidad. No merece menos nuestra sociedad que tener verdaderos conductores profesionales certificados de manera técnica y tecnológica, de manera total y absolutamente profesional. Estas competencias deben ser certificadas y complementadas y actualizadas periódicamente con un registro nacional de conductores profesionales que no debe estar en manos de un sindicato, con todo el cariño al movimiento sindical, sino en la CENESID, como rectora de la educación superior del Ecuador. A esto debe sumarse programas de salud mental, programas obligatorios de cuidado de fatiga laboral y de ergonomía para los conductores en el transporte pesado y público, con regulación de horarios de conducción para evitar accidentes por jornadas extensas. En el país, los denominados empresarios del transporte no certificados abusan con jornadas laborales a los choferes de más de 12 horas continuas y nadie dice nada. Ahí están los causales de los accidentes de tránsito. La certificación de las escuelas de conducción no puede ser ad hoc, ni por horas de amistad, debe ser en base a estándares internacionales. Hablamos de innovación en varias de las leyes, y yo celebro cómo en la Ley de Integridad Pública, querida Valentina, se metieron estándares tecnológicos importantes. Esta ley merece tanto o más que aquello. Por eso hay que aprovechar la tecnología para garantizar no solamente la eficiencia y la sostenibilidad. Necesitamos integrar un verdadero sistema nacional de movilidad inteligente. No puede ser que estemos a cuestas con lo que mencionaba Blasco Luna, con sistemas extorsivos, operativos ad hoc, cuando la tecnología disponible ya nos marca la necesidad de sensorizar. Tenemos que avanzar hacia una tercera placa digital compulsiva en el país. No se puede entender la movilidad inteligente en el siglo XXI si todavía seguimos con sistemas análogos de monitoreo y control de nuestra flota de transporte público y privado. Tenemos que garantizar el uso de la telemetría, por Dios. Si hablamos de transición digital, deben estar sensorizados al menos los vehículos de transporte público de manera obligatoria, sensorizados en velocidad, en carga. ¿Por qué no nos metemos en serio
y hablo a nombre del bloque de la Revolución Ciudadana, en una verdadera transición digital del transporte ecuatoriano, compañeros. El reconocimiento legal y la regulación de los vehículos semiautónomos y autónomos es una deuda con el futuro. Aprovechemos esta reforma de la ley de tránsito para legislar hacia futuro. Aprovecho la oportunidad, presidente Olsen, de haber captado su atención y pedirle, metámonos en este proyecto de ley, porque las leyes y estos pactos sociales marcan el ritmo de la transformación tecnológica a futuro. El objetivo es prevenir muertes y garantizar justicia. No podemos hablar de una transferencia de competencias o un retiro de competencias de las agencias de tránsito municipales, de tal vez municipios destartalados y otros no tanto, pero repletos de corrupción, a cargo de la Policía Nacional, que está desbordada en sus competencias y en sus capacidades operativas. No podemos trasladarle el muerto así porque así a la Policía Nacional con el afán de tener control desde el gobierno nacional únicamente. No haremos sino pasar el sistema extorsivo, corrupto y absolutamente regresivo de una mano, que estoy de acuerdo, está obsoleta, a otra que no se da abasto con las competencias ya asumidas. ¿O es una prebenda que demanda acaso este estado policíaco en el que vivimos? Debemos aplicar una visión de 0 muertes evitables por siniestros viales. Ese debe ser nuestro objetivo. 0 muertes en accidentes de tránsito por muertes evitables. Y la regulación tiene mucho que ver en esto. La obligación legal de contar con una infraestructura tecnológica adecuada. Ya no estamos en época de los radares telemétricos, que dicho sea de paso era negocio de dos empresas. Aquí en este Paraninfo se ha legislado precisamente para no contar con sistemas extorsivos, pero la sensorización del parque automotor es necesaria y urgente. Debemos avanzar también a una descarbonización de nuestra movilidad para que sea justa y objetiva con los compromisos internacionales que hemos asumido. Ya se desmanteló la industria de ensamblaje de carros aquí en el Ecuador. Vamos en serio a una descarbonización de nuestras vías y enfrentemos la sustitución de parques automotores como los de servicio público, para que vayamos a una transición energética importante y un cambio de matriz energética en nuestra movilidad. Yo no sé si es hora de pensar en un impuesto a los vehículos contaminantes, pero sí es necesario trabajar en una infraestructura de transporte público limpio que favorezca la movilidad inteligente. Quiero continuar con algo que es importantísimo: la necesidad de garantizar la movilidad en todo el territorio nacional, especialmente en los territorios rurales. Se habló hace un rato de la necesidad, uno de los interlocutores hablaba de la necesidad de no penalizar al transporte en baldes de camionetas. Sí, son rurales, entonces porque son compañeros rurales, que vayan nomás en el balde de la camioneta sin importar su seguridad. Es un debate que debe llevárselo muy seriamente dentro de la comisión. Hay que rediseñar el modelo de distribución de rutas y frecuencias con participación ciudadana y verdaderos criterios de justicia territorial. No es posible que rutas de buses vayan únicamente por el sentido de rentabilidad, cuando el sentido debe ser el de servicio público, precisamente allá en los rincones donde el impuesto más caro es no tener un bus a partir de las 7 de la noche, y esa es una deuda pendiente de esta asamblea para con nuestros conciudadanos. Y esto me llama la atención porque es necesario hablar de democratizar el control y garantizar la eficiencia institucional. La eficiencia institucional, compañeras y compañeros legisladores,
se logra con una gobernanza adecuada, porque quitar las competencias a los GATS en carreteras de la red nacional también nos obliga a rediseñar, no parches, sino que las competencias entre la ANT y los GATS y las agencias metropolitanas deben evitar duplicidades y lagunas que hoy en día hay en esta legislación. Les pido, por favor, a los comisionados avanzar seriamente en la digitalización total de los trámites. La matrícula, las licencias, la revisión técnica y las sanciones no pueden ser más en ticketcitos hechos a mano o en hojas de Excel. Tenemos que regular la transición tecnológica del sistema de transporte y movilidad del país. Incluir herramientas de gobierno abierto, mapas de siniestros que sean abiertos en gobierno abierto, por Dios. Las denuncias ciudadanas deben reportarse en línea y los reportes de infracciones también deben ser públicos. Hoy vivimos un manto de opacidad que realmente encubre mucha corrupción en esta área de la política pública. Avancemos, por favor, a aquello que decía Blasco Luna, a que sea obligatorio el portar body cams para los agentes de tránsito y que esto sea parte de un repositorio universal y absolutamente abierto, precisamente para garantizar la transparencia del sistema. Finalmente, quiero decir que la educación vial y la cultura ciudadana debe construir una nueva cultura vial en esta ley. Una educación vial obligatoria en los niveles básicos de educación es imperativo, tanto para la educación de básica, bachillerato, alineadas con enfoque de derechos y sostenibilidad. Solo así podemos cambiar esa cifra que a todos nos debe espeluznar. Legislar con responsabilidad y por el buen vivir de nuestro país. Muchísimas gracias, señor presidente.